vamos a dar inicio a este, ¿qué día estamos? En el cuarto día ya de los talleres que estamos organizando Pro Bono y EcoScience respecto al proceso constituyente. Ramiro, hola, ¿cómo estás? Qué bueno que te conectaste. Hola, Ramiro. Entonces, Hola. hola, Ramiro, no sé si alcanzaste, sí, si alcanzaste a escuchar, que íbamos a, ya, ok, que podíais habilitar micrófono cuando quisierais, con total libertad. Entonces les cuento un poco, bueno, Juan Luis es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, se dedica a temas de resolución de conflictos. Además tiene un máster en la Universidad de París y actualmente también se desempeña como profesor en la misma universidad, de la Universidad Católica, en pre y posgrado. Lamentablemente no estamos en París en este momento, pero bueno, queremos mucho a nuestro país también. Juan Luis, siéntete ya con toda la libertad de hacerte dueño del micrófono eh, para que comencemos con este taller. Gracias, Connie. Te pasaste por organizar. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, la idea es un poquito, yo soy abogado, pero voy a intentar de no dar la lata. Voy a hablar 20 minutos y después dejemos el espacio para conversar entre todos las preguntas que vayan surgiendo. Voy a compartirle una presentación. Me avisan si es que la ven bien. Sí, se ve súper. Perfecto. Entonces, vamos a partir sobre respecto de participación ciudadana. Ahora, ¿qué podríamos comenzar diciendo? Yo creo que es importante decir, como primera idea, es que estamos frente a, primero, hemos tenido una evolución del concepto de democracia. Por lo tanto, no necesariamente lo que antes era democracia hoy día es lo que se entiende democracia. Primero, había una democracia directa. ¿Qué significa eso? Que los mismos ciudadanos eran los que regían y por lo tanto eran los mismos ciudadanos quienes ellos mismos hacían las leyes, los mismos que el Ejecutivo. Estaba todo confundido. ¿Por qué? Una cuestión práctica, porque en el fondo era un grupo muy reducido. Era determinadas personas con determinados ingresos y determinado género. En el fondo era una polis, una ciudad muy chica que se regía ella misma. Y después, producto de obviamente la explosión demográfica y por muchas otras razones, tanto de cantidad de representantes, procesos de deliberación, para determinación de las decisiones públicas, evolucionamos un concepto de democracia representativa. La idea que hay detrás es una cuestión más bien práctica, porque somos, por ejemplo, en Chile, somos casi 15 millones de electores, evidentemente no podemos hacer proyectos de ley entre 15 millones de personas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dividimos el país en diferentes distritos, diferentes comunes, y vamos eligiendo personas para que nos representen en la toma de decisión. Porque entre 15 millones de electores, si uno agrega la población completa, que son 18 millones de personas o 17 millones de personas, es muy difícil tomar decisiones. Y además, por cierto, que según los territorios, los intereses también son muy diversos. Por eso elegimos representantes, de ahí el nombre de democracia representativa, para que tomen decisiones por nosotros. Ahora, obviamente esto, y Chile lo está viendo intensamente, tenemos una crisis de legitimidad, ya sea porque los representantes, es decir, por ejemplo, uno puede ser en parlamentarios, están un poquito lejos de los representados, las soluciones quizás no son tan eficaces, obviamente yo creo que es una cuestión sistémica que estamos viendo un mundo muy desconfiado, y además producto de determinadas situaciones es muy difícil saber realmente cuál es la voluntad popular respecto de un proyecto de ley determinado. Y por lo tanto, frente a este problema de la democracia representativa o la crisis de la democracia representativa, es que estamos hablando cada vez más de una democracia participativa, en el sentido de que los ciudadanos no solamente tienen que ir a votar cada 4 años por un representante, sino que ojalá de, puedan, a través de diferentes mecanismos, participar de la vida pública de diferentes formas. Y por lo tanto hay que darle a la ciudadanía instrumentos para ello. Ahora, ¿qué es lo que, eh, ¿qué es lo que ayuda a esto? ¿Por qué se produce quizá la crisis? No soy ciencista político, pero más o menos hay cosas que uno puede menos pensar de por qué se produce esta crisis de la democracia representativa, en parte en verdad uno siempre le echa la culpa a las redes sociales, pero en parte eso, en parte está las redes sociales y también un tema de transparencia. Como hemos pasado desde una relación tradicional intelectual gobernante que era solamente a través de los medios de comunicación masivo clásico, diario, televisión, radio, eh, y hemos transitado hacia redes sociales, eso significa que las redes sociales tienen muchas ventajas, como puede ser mayores vías de comunicación y además es una relación mucho más directa. Entonces, pasa hacia una relación más bien
de consumidor ciudadano, en el sentido de que alguien, por ejemplo, interpela a su diputado en Twitter y el diputado le espera al ciudadano que le responda el diputado. Eso hace 30 años era inviable. Ahora, las redes sociales también han tenido aparejados, por cierto, unos problemas, que es que el problema es que se produce también, y que por eso también eso es culpa o causa de esta crisis de representatividad, una gran velocidad de información, y es una información que se produce y se va muy rápido. Y por lo tanto siempre los parlamentarios en particular, o los alcaldes, los concejales, siempre están buscando el corto plazo. Y obviamente eso también debilita la institucionalidad. Entonces, entre todo este problema, ha surgido entonces la idea de tener una democracia participativa y que por lo tanto haya mecanismos para que la ciudadanía pueda participar más allá de solamente la mera elección que se produce cada 4 años. Ahora, hoy día, ¿cuáles son los mecanismos de participación en Chile? Son pocos y son raros. Voy a intentar de hacerlo resumido porque son un poquito complejos y de hecho se han usado bastante poco. Hay dos posibilidades, o están los plebiscitos en la Constitución o están los plebiscitos comunales. Los plebiscitos de la Constitución es básicamente llamar a la población para que respecto de un proyecto de reforma constitucional que es insistido por los 2/3 de ambas cámaras, es decir, por la Cámara de Diputados y por el Senado, 2/3 insiste con un proyecto y el presidente lo veta, ahí se produce entonces una hipótesis que el presidente tiene la facultad de llamar a plebiscito. O sea, es muy difícil que esto se produzca, de hecho nunca se ha producido, porque ningún sector, ni la derecha, ni la izquierda, ni el centro, ha tenido los 2/3. Es muy difícil conseguir los 2/3, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. También existe otra hipótesis, que son las hipótesis comunales, es decir, que hay hoy día la posibilidad de plebiscitos comunales, pero también son difíciles porque no hay un quórum muy alto, que es el alcalde con los 2/3 de los concejales y además 2/3 de las organizaciones de la sociedad civil, llaman a plebiscito para cuestiones muy específicas que tienen que ver con la aprobación o modificación o inversiones específicas de desarrollo comunal o otras de interés de la comunidad local, pero obviamente siempre con la competencia municipal. Y esto solamente es vinculante si es que votan más del 50% del padrón. Por lo tanto, si es que uno llegase incluso a un plebiscito, también es difícil que ese plebiscito sea vinculante porque tiene que votar más de la mitad del padrón de esa comuna. Entonces, las hipótesis de plebiscito en Chile son restringidas. Hay 2 personas más que están ahí esperando entrar. Y ahí ya Ahora, es Nadia, las dos personas. Ya. hay también, por lo tanto, uno podría buscar otras hipótesis de procedencia para plebiscito, es decir, buscar otras alternativas donde hay más plebiscito. Y esto quiero tomar el ejemplo de Uruguay. Uruguay es un ejemplo que se ha tomado como para plebiscitos porque ha funcionado y ha funcionado bastante bien. En Uruguay existe la posibilidad que un 10% de los ciudadanos o 2/3 del Congreso Pleno, frente a un proyecto de reforma constitucional, se llame a un plebiscito y puedan llamar a un plebiscito. Y gana el sí, es decir, se aprueba esta reforma constitucional si es que vota el 35% del padrón. Y en caso de Uruguay lo que pasó fue que una reforma constitucional que pasó por el plebiscito incluyó al agua como un derecho fundamental en la Constitución. Entonces, esto es un ejemplo de hecho que se está discutiendo harto ahora para el nuevo proceso constituyente. Bueno, en el plebiscito de Uruguay se ganó la mayoría por el sí, por lo tanto se incluye al agua como un derecho fundamental. Y en Uruguay también existe la posibilidad de llamar al plebiscito para un referéndum, y que en este caso es algo distinto, que es que se deroga total o parcialmente una ley. Hay un mínimo de requisitos para poder pedirlo en cuanto a quiénes son las personas que tienen que pedirlo, una cantidad determinada del padrón, pero en Uruguay pasó que un referéndum se llegó a votar y se derogó una ley que privatizaba una empresa pública de telecomunicaciones. Por lo tanto, Uruguay ha tenido 2 ejemplos exitosos, si se quiere, uno que incluye el agua como derecho fundamental en la Constitución y el otro que deroga una ley que privatizaba una empresa pública de comunicaciones. Otro mecanismo también que podemos incluir dentro de los mecanismos que hay hoy día para poder participar, porque los ciudadanos participen, es la ley de transparencia. Imagino que varios de ustedes quizás la han usado, pero hoy en Chile es muy fácil pedir cuentas, hacer que las autoridades rindan cuenta a través de la ley de transparencia.
tienen un plazo determinado para responder y también uno puede enganchar con la ley del lobby. Por lo tanto, la ley de transparencia y la ley del lobby, uno puede exigir una cierta accountability a las autoridades públicas. También están las primarias legales, que básicamente son partidos o pactos entre partidos para elegir a un determinado candidato. Entonces, obviamente, eso da más poder a los ciudadanos porque los candidatos se presentan, por ejemplo, a presidente de un grupo de 5 y uno elige. Y no es como era antes, que en el fondo el partido era quien elegía quién iba de candidato. Ahora las personas pueden elegir al candidato en las primarias que vaya a la elección general. También otro ejemplo de mecanismos que hoy día actuales hay dos que adicionales, y con estos son los 5 y vamos terminando esta parte, que es que está la ley 20.500 que habla sobre los consejos de la sociedad civil. Estos consejos de la sociedad civil en principio son consejos que son nombrados por la autoridad respectiva, y lo que busca es que busca representantes de otras asociaciones o de otros grupos para armar un consejo que sea, y por lo tanto y para poder consultar con la autoridad respecto a determinadas cosas. Les voy a dar un ejemplo concreto. Por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene un consejo de la sociedad civil que, por ejemplo, tiene temas de exportación, tiene temas de música por temas de propiedad intelectual, y tiene temas de consejo de diplomacia parlamentaria. Entonces, tiene un consejo de personas que van ayudando y aconsejando al ministro a tomar decisiones. Ahora, el problema de esto, que se ha producido, que hemos visto, que los consejos de sociedad civil sirven mucho para visibilizar un problema, pero tampoco son vinculantes, y por lo tanto la autoridad no está obligada a seguir lo que estime el consejo de la sociedad civil, por lo tanto es un mecanismo efectivo para visibilizar, pero no para que la autoridad tome una determinada acción. Ahora, también, no quiero entrar mucho en detalle, pero está el sistema de evaluación de impacto ambiental, que imagino quizás acá los que se dedican a ciencia han escuchado al menos hablar, que es un instrumento que busca evaluar un proyecto si es que cumple o no con determinadas restricciones o determinada con la legislación ambiental, y si cumple o no y se hace cargo o no de posibles impactos ambientales. Esto en general ha tenido una muy buena recepción porque son proyectos locales, son proyectos regionales, y el sistema de evaluación ambiental, de impacto ambiental, tiene prácticamente en todas las regiones un acento. La gente va a la sede, conoce, tiene acceso a la información, toda es pública en el sistema, solamente en la página web del CIA. Las personas pueden hacer observaciones, hay un proceso de consulta indígena, hay reclamaciones. Entonces es un proceso que efectivamente los proyectos que se instalan en una zona necesariamente tienen que rendirle cuenta o tienen que hacer el proyecto con la comunidad a través de este sistema. Ahora, ¿cuáles son proyectos de ley que hay hoy día para poder mejorar este mecanismo? Bueno, de partida igual hay que saber que en la práctica, hoy día, si uno se fija en los temas que se discuten en el Congreso, ya sea en la Cámara de Diputados o el Senado, reciben muchas personas en las comisiones, organizaciones sociales, expertos, científicos, académicos, tienen siempre la oportunidad de expresar su opinión en los proyectos de las comisiones. Aparte, la Cámara de Diputados tiene audiencias públicas, un congreso virtual, tiene consultas públicas, pueden rendir cuentas a los parlamentarios. Por lo tanto, en la práctica, efectivamente, los expertos ciudadanos que están interesados en un tema participan. Por ejemplo, en temas de niñez, uno ve las comisiones y invitan a mucha gente y muchos expertos participan. Por ejemplo, ahora que está discutiendo el tema del aborto, también hay muchos académicos que son invitados a participar de la discusión. Por lo tanto, en la práctica, aun cuando efectivamente uno puede decir que a veces los parlamentarios están un poco alejados, pero la ciudadanía que está interesada, que está movilizada por un tema, en general sí llega a esa instancia, sí llega al parlamentario. Ahora también hay dos proyectos de ley que están dando vuelta, un proyecto de ley que reforma los proyectos comunales. La idea es, muy en resumidas cuentas, bajar el umbral del padrón y por lo tanto por ejemplo, disminuir las exigencias para poder pedir un plebiscito, formatar la que haya más plebiscitos y que sea más probable que sean vinculantes. Y también está el proyecto de ley de juntas de vecinos que obliga a las municipalidades a que varias juntas de vecinos se reúnan y por lo tanto tengan que tomar en consideración y escuchar la opinión de los vecinos para, por ejemplo, el plan comunal de obra, el desarrollo comunal y los respectivos presupuestos. Ahora,
todo eso es lo que hay hoy día en Chile, y lo que nos gustaría conversar hoy día es nuevas ideas, es decir, qué es lo que uno podría quizás pensar que se podría incorporar en el proceso constituyente. De partida, una idea que ha dado mucha vuelta, que es lo que se conoce como iniciativa popular de ley. ¿Qué significa esto? Que son ciudadanos que proponen proyectos de ley o reformas legales para que se someta a la decisión de los parlamentarios. Ahora, ¿cuáles son los problemas? ¿O dónde se surge la discusión en torno a esto? El problema siempre está: ¿quiénes pueden presentarlo? Es decir, ¿cuál es el número mínimo que se necesita? Es que el contenido, una vez presentado el contenido del proyecto de ley, se puede modificar o no. Si es que puede afectar o no el presupuesto de la nación, y cuánto puede durar el proceso legislativo para que ese proyecto de ley presentado por ciudadanos se convierta en ley. Vamos a darles dos ejemplos: Estados Unidos y en Argentina, o sea, perdón, en la Unión Europea y Argentina, para ver un poco cómo se ha dado esto. Por ejemplo, en la Unión Europea, solamente ciudadanos pueden presentar un proyecto de ley. Y el umbral difiere. En Países Bajos, por ejemplo, Holanda, es 0,24% del padrón puede presentar un proyecto de ley, y en Letonia, en cambio, se pide algo mucho más alto, que es el 10%. Y ambos en la Unión Europea en general piden que el ciudadano presente, los ciudadanos presenten un proyecto formal de ley, es decir, tiene que tener artículos, títulos, párrafos, es decir, un proyecto de ley propiamente tal. Y restringen también la participación ciudadana. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, si es que uno pide el 10% del padrón en Chile son 14 millones, sería 1,5 millones de personas, no puede estar el 1,5 millones de personas en el Congreso, sino que exigen que este proyecto de ley tenga unos representantes y que sean los únicos válidos para poder interactuar durante el proceso legislativo. Se excluyen también algunas cosas. Por ejemplo, no puede haber proyectos de ley que incluyen impuestos, no puede haber proyectos de ley que modifiquen los presupuestos de la nación, ni tampoco tienen que ver con incluir mayores delitos. Por lo tanto, hay ciertas exclusiones a que los ciudadanos no pueden presentar proyectos de ley en un determinado sentido. Por ejemplo, Austria tiene un proyecto de ley, o sea, tiene una ley en particular que obliga a que las iniciativas legislativas populares tengan una tramitación prioritaria por sobre el resto de los asuntos del Parlamento. ¿Por qué? Porque ha pasado a veces que se presenta el proyecto de ley, pero queda 10 años durmiendo. Entonces, no pasa nada. Por lo tanto, la Austria modificó la ley para que los proyectos populares de ley tengan un tratamiento y una tramitación expedita, priorizando el resto de lo que tenga el Parlamento. Ahora, por otro lado, tomando ejemplo de Austria, cuando se presenta un proyecto de ley, el Parlamento austriaco puede modificarlo. En cambio, Alemania dice que no se puede modificar. Es decir, el proyecto de ley, como ingresó en Alemania, tiene que ser aprobado y no se puede modificar, porque puede pasar que durante la tramitación del proyecto de ley se desnaturalice y se convierta en otro proyecto de ley, que no fue lo que fue presentado por la ciudadanía. Por lo tanto, Alemania dice: lo que se presenta es lo que se aprueba. Ahora, ¿cuáles son los resultados? Son disímiles. Por ejemplo, en Italia han habido más o menos 213 proyectos de ciudadanos presentados y solamente 29 se convirtieron en ley. En cambio, en España han habido mucho menos, 32, y solamente uno fue convertido en ley. Eso en cuanto a Unión Europea. Ahora, en cuanto a Argentina, Argentina tiene, en la Constitución dice mismo que los ciudadanos tienen el derecho de presentar iniciativas parlamentarias. Y les pone un plazo máximo de tramitar, es decir, ese proyecto de ley no puede tramitarse en más de 12 meses, es decir, dentro de un año. Hay también, como en la Unión Europea, materias que no pueden ser motivo de proyectos ciudadanos, por ejemplo, los tributos, impuestos, materia penal y reformas constitucionales. Y se exige el 1,5% del padrón electoral, es decir, hay que juntar 1,5% de las firmas de todo el padrón electoral para poder presentar un proyecto de ley. Y se exige que haya un formato, una presentación como un formato de ley con los gastos y dónde van a salir los recursos. O sea, es bastante exigente, porque si usted dice: vamos a presentar un proyecto de ley para modificar, no sé, ejemplo, darle más atribución al gobernador, dice: ok, pero eso usted tiene que decirme cuáles son los gastos y dónde vamos a sacar los recursos para cumplir con esos gastos. Lo otro también que han salido como nueva idea, aparte de la iniciativa popular de ley, son dos más, que uno es los presupuestos participativos, es decir, se les pregunta a los ciudadanos si es que quieren o no aprobar determinadas partidas presupuestarias, si es que quieren asignarle más o menos recursos
a determinadas partidas, pero obviamente esto es dentro de los gobiernos locales, es decir, en este caso sería dentro de las comunas, presupuestos donde los ciudadanos, donde los vecinos pueden votar si es que se puede dar, por ejemplo, mayor recurso a aseo ornato o mayor recurso a construir más plazas. Y ahí uno va discutiendo con el alcalde respectivo. Hay otra también idea que dando vuelta que uno podría discutir si es que la eficacia o no, o lo complicado que es, porque efectivamente es difícil, que es lo que se conoce como una revocatoria de mandato. ¿Qué significa eso? Es que cuando elegí una persona, durante el tiempo que ejerce su cargo, los ciudadanos pueden pedir, en este caso la autoridad electoral, que llame a votación para revocarle su mandato popular. En general, ¿qué significa esto en concreto? Que sale un alcalde y durante, no sé, para el segundo de su mandato los vecinos no quieren y hacen una votación para poder cambiar al alcalde. En general, este tipo de revocatoria de mandato solamente se produce en autoridades locales y no tanto en autoridades nacionales. Por ejemplo, Bolivia, Ecuador y Panamá tienen el fondo, partieron con autoridades locales y ahora están incluso en autoridades nacionales. Dígase nacionales pudiendo ser gobernadores, pudiendo ser parlamentarios. Ahora bien, hay otros casos, como por ejemplo Bolivia, Colombia y Perú, han registrado muchas solicitudes de revocatoria de mandato. Y el problema que han visto, y que ha generado mucho debate en esos países que no está resuelto, es que el problema es que se genera una desestabilización política muy fuerte. Porque el alcalde, si está 4 años y a los 2 años lo cambian, después el otro sector quiere vengarse. Entonces, cuando dirigen al otro alcalde, se van a querer, van en su fondo uno entra en un circuito muy nocivo de que cada uno quiere revocar al otro y cada uno quiere, en términos coloquiales, echarse al alcalde. Entonces, eso es muy complicado. Por eso, estos revocadores de mandato, dentro de las nuevas ideas para aumentar la participación ciudadana, yo creo, de las más resistidas en general. Y por último, el proceso constituyente, nosotros, o sea, una posibilidad para que el proceso constituyente se legitime lo más posible es que no solamente elijamos a las personas y vayamos a votar por los representantes, por los constituyentes, sino que también que el proceso constitucional sea ojalá muy participativo. Ahora, ¿cuáles son las alternativas? Son muchas, pero uno podría pensar al menos 4 que yo creo van a estar de todos modos. Uno, hay un foro nacional de ciudadanos, es decir, no solamente los constituyentes se reúnen entre ellos, sino también invitan a gente. Invitan a personas, conversan ellos mismos, se generan foros, no sé si paralelos, pero en el fondo anexos a la convención y por lo tanto, en lo posible que la ciudadanía sienta que está siendo escuchada por los constituyentes, porque si es que los constituyentes se eligen y se encierran, va a ser muy difícil. También creo yo importante que hay que acordarse que durante el gobierno del presidente Bachelet, el segundo, el presidente Bachelet inició un proceso constituyente, no llegó a término, pero lo inició. Y ahí se hicieron, si mal no recuerdo, alrededor de 8.000 cabildos a nivel autoconvocados, que más o menos fueron como 200.000 personas las que participaron de esos cabildos. Y de esa información está sistematizada. Hay una página web que no me recuerdo cuál es ahora, pero creo que se llama unaconstitucionparachile.cl, y que uno revisa esa página web y uno puede ver cómo está sistematizada toda esa información. Por ejemplo, uno dice cuántas personas en el cabildo de, no sé, Tarapacá o en Arica o en Iquique dijeron que, por ejemplo, el agua tenía que ser un derecho fundamental que debe estar incluido en la Constitución. Por ejemplo, y uno puede ver eso también en todo Chile, y uno va viendo la diferencia entre las regiones, hay cosas que le importa a la región del norte, otras que le importa a la región del sur. Entonces, ese yo creo también debe ser un insumo muy importante a la hora de hacer este proceso constituyente, porque es una información realmente valiosa y que además se hizo bien en el sentido de que se llamó a la ciudadanía y además esa información fue sistematizada. Lo también que nosotros creemos que puede ayudar a que el proceso constitucional tenga mayor legitimidad es que hayan audiencias públicas, es decir, cualquier persona, o sea, todo el mundo pueda ver lo que está pasando, un streaming casi, un poco lo que hoy día sucede con las comisiones de la Cámara de Diputados y con la Cámara y en el Senado, que uno ve las comisiones, lo que va sucediendo, quienes van conversando. Y por supuesto también tener canales oficiales, vía redes sociales, pero también en la prensa tradicional, que puedan también informando a la ciudadanía
cómo va avanzando el proceso. Por ejemplo, artículos que se van agregando, artículos que se van modificando, debates que se están generando dentro de la Convención Constitucional, entre otras alternativas. Pero en el fondo, lo que queremos decir con esto que la participación ciudadana en el proceso constituyente debe entrar de varias formas. Es posible hacerlo y por lo tanto uno debiese atender a ello. Y con eso termino mi presentación. Voy a dejar de compartir.